Hola, buen día queridos colegas, bienvenidos al primer capítulo de su podcast Reinventarse, herramientas del docente. Yo soy la profe Vanessa y hoy estaré hablando sobre la metodología de clase invertida. Pero antes de conceptualizar alrededor de esto, los quiero invitar a imaginarlo en la siguiente situación. Trasladémonos a una clase en el colegio o en nuestra propia práctica. Generalmente llamamos lista, organizamos las filas, damos avisos parroquiales, explicamos y damos paso al tema planeado. Después de ese tiempo, entre 45 a 1 hora, ponemos una actividad o brindamos espacio de trabajo en grupo. Y al final si alcanza, y óigase bien, si alcanza, resolver preguntas grupales y la retroalimentación respectiva. Ahora, pensemos en una cosa. ¿Qué tan proporcional es el tiempo de interacción y manejo real del estudiante con la temática en contraste con los asuntos administrativos como el llamado a lista, los anuncios, mientras se explica? Justamente es sobre esta proporción que hablaremos. Entonces, este capítulo estará dividido en dos partes. En la primera se explicará qué es, qué toma en cuenta, es decir, cómo se estructura la clase invertida. Y después, como segunda fase, retomaremos esta pregunta sobre proporción. Entonces, para comenzar, el modelo de clase invertida es una variedad del aprendizaje semipresencial, que tiene por objetivo lograr que los estudiantes gestionen su aprendizaje interactuando con material audiovisual y trabajando de manera colaborativa. Es decir, que va a tener dos escenarios. En primera instancia, el aula, donde los estudiantes, como ya se dijo, van a trabajar de manera grupal, colectiva, resolviendo las dudas al respecto del material audiovisual que como docentes vamos a producir o vamos a seleccionar en YouTube. En este proceso de selección, como se mencionó, se pueden utilizar diversas plataformas. Por ejemplo, en el caso de los videos, pues se puede utilizar YouTube. Para el caso de podcast o canciones, se puede utilizar Spotify, se pueden utilizar infografías, páginas web, entre otros, por mencionar algunos. Entonces, para este proceso de selección necesitamos tener en cuenta 4 criterios. El primero, la pertinencia. La pertinencia del contenido con la temática que se va a trabajar y a desarrollar en el aula. El segundo, la coherencia, tanto del área a trabajar como de lo que se presenta en el contenido audiovisual. Es decir, que tanto los procedimientos como lo que se habla o lo que se muestra sea coherente con el área, digamos, de matemáticas, de español, de sociales, depende del área que se esté desarrollando. El tercero, que se ajuste al nivel educativo, que se ajusten tanto al lenguaje utilizado y que sea adecuado tanto para la edad como para el grado de escolaridad. Y el cuarto, muy importante, es que sea motivador y que permita suscitar preguntas, dudas o que el estudiante busque más información. Así pues, mientras que el modelo tradicional de enseñanza se basa en la transmisión de la información desde el profesor hacia los alumnos, el modelo de la clase invertida usa las TIC para proporcionar una experiencia de aprendizajes autónomas utilizando recursos multimediales fuera de la clase. Es decir, que el alumno es quien gestiona su aprendizaje y por ello el tiempo de la clase presencial es usado para debatir y trabajar puntos claves, así como cualquier pregunta o dificultad que los estudiantes puedan tener. Cuando hablamos de clase invertida o flip classroom, es importante considerar que existen modelos instructivos similares que gozan también de muy buena fama. Algunos de ellos pueden ser la instrucción entre pares o el aprendizaje basado en problemas complementado con casos y tecnologías educativas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar estas metodologías de la clase invertida? Pues bien, en el modelo de la clase invertida, el profesor permanece a un lado ejerciendo como guía o tutor del grupo de estudiantes, mientras ellos adoptan un rol activo en la clase. Se requiere que los alumnos vean en casa algunos videos previamente seleccionados, videos o material manipulativo o el material que se haya dispuesto en la planeación y el diseño de las sesiones y en su propio entorno, y mantengan una comunicación fluida con otros alumnos y profesores mediante redes, foros o mensajería. Para ejemplificar la clase invertida, podemos pensarla como un panal o como un hormiguero. Diferentes individuos realizando actividades diversas según su ritmo y método, pero con un objetivo en común. Para las abejas es el polen, para las hormigas es la comida y para nosotros los docentes el conocimiento y el aprendizaje. Cada uno de estos ejemplos lo que busca es indicar qué elementos considera este modelo pedagógico. Entonces,
En primera instancia, la tecnología y las actividades de aprendizaje son dos elementos claves. Después, que es importante planificar las clases de manera cronológica para así disponer de los tiempos necesarios para la revisión del material audiovisual. Por otro lado, en la clase presencial se requiere dejar espacios para el feedback o la retroalimentación de los alumnos y promover el aprendizaje en los alumnos tutores que pueden apoyar a los alumnos con menor rendimiento. Es decir, un aprendizaje colaborativo. Y de este aprendizaje colaborativo también se está contribuyendo en el espíritu crítico. Es decir, que en la clase invertida no debe existir la frustración, ya que se debe ver el error como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, recapitulando. La clase invertida es una metodología que toma dos escenarios de aprendizaje. Uno refiere a un primer acercamiento del estudiante con la temática a trabajar, es decir, en casa, a partir de recursos digitales o concretos puestos a disposición previamente analizados por el docente. Un segundo escenario durante la clase a modo de discusión, resolución de preguntas y explicaciones colectivas que permiten ahondar y significar lo percibido. Es decir, que el tiempo que se implementa en el aula busca maximizar el acceso del conocimiento al estudiante. Además, es una forma de potenciar la capacidad crítica y reflexiva del docente, en tanto la búsqueda del material, la escogencia que permite incentivar y apoyar las discusiones dadas en clase y además que permita contribuir el desarrollo de habilidades comunicativas y de autonomía en los estudiantes. Finalmente, volviendo a la pregunta sobre la proporción, es claro que en una clase convencional el 70% de la clase, la predominancia que toma el docente es mayor frente al estudiante en términos de correlación estudiante-conocimiento. Y el 30% restante, 10 o menos, es utilizado para una retroalimentación. Ahora bien, si hacemos un alto en el camino y miramos desde otra perspectiva, como la clase invertida, esta busca equilibrar dichos porcentajes de tiempo en aras de priorizar la actividad del estudiante tanto extracurricularmente, es decir, en casa, como en la institución. Es decir, que un 70% del estudiante es activo de lo que realiza y lo demás es repartido en tareas importantes para la gestión del docente, el llamado a lista, la revisión de tareas, entre otras cosas. Por otro lado, siempre hay que ver los dos lados de la moneda, y aunque la clase invertida posee muchas ventajas, es necesario tener en cuenta que el éxito de aplicar diferentes metodologías se encuentra en el análisis de las necesidades, condiciones y predisposiciones de los estudiantes, que como mínimo deberían contar con un espacio para visualizar los contenidos de manera consciente y no verlo como más tarea para la casa. Es por eso que la clase expositiva tradicional refuerza las capacidades de recepción de contenidos y sus procedimientos básicos. En cambio, las metodologías interactivas facilitan un mayor aprovechamiento de los procesos cognitivos superiores, como el análisis, la evaluación y la aplicación. Y esto es posible ya que el modelo de aula invertida abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje, es decir, la dimensión cognitiva de la taxonomía de Bloom. Involucra lo que es el conocimiento, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación. Esto debido a que se permite primero una distribución no lineal de las mesas en el aula, es decir, el trabajo, lo cual permite potenciar el ambiente de colaboración. Se fomenta un ambiente en el que el alumno se esfuerza y está motivado. Se procura la accesibilidad de los estudiantes por el conocimiento y además se involucra a las familias en el proceso de aprendizaje de cada uno de los alumnos. De ahí que se derive la importancia de que el docente reconozca la comunidad educativa con la que va a trabajar. Y hasta aquí nuestro primer capítulo de Reinventarse, herramientas para el profesor. A todos los colegas que nos están escuchando en este momento, gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en una semana sin falta.